La noche es un escenario perfecto para reflexionar porque cuando todo se apaga y el silencio comienza a cubrir el mundo, lo único que queda es tu mente conversando contigo mismo, y es en ese momento cuando los principios del estoicismo cobran más sentido, porque esta filosofía no nació para quedarse en libros viejos ni en frases motivacionales, sino para ser vivida, aplicada y sentida en cada respiración, en cada emoción, y en cada decisión que tomamos. Y si estás aquí escuchando estas palabras antes de dormir, quiero que te des la oportunidad de dejar que penetren en tu interior algunas verdades estoicas que han sobrevivido siglos, verdades que acompañaron a emperadores, esclavos, soldados y pensadores, y que ahora llegan hasta ti para recordarte lo que realmente importa, porque mientras otros pierden su paz, persiguiendo cosas externas, tú puedes entrenar tu mente para encontrar calma, incluso en medio del caos. Y si en algún momento sientes que una idea resuena profundamente contigo, aprovecha para darle me gusta a este video y suscribirte, porque así seguirás recibiendo reflexiones que pueden cambiar la forma en que ves la vida y la forma en que descansas cada noche. El primer gran principio del estoicismo es distinguir entre lo que está bajo tu control y lo que no, y aunque parece obvio, la mayoría de nuestros sufrimientos vienen de ignorar esta simple verdad porque invertimos energía en cosas que nunca podremos manejar, en cómo otros nos tratan, en lo que opinan de nosotros, en cómo debería ser el mundo, y en cambio descuidamos lo único que de verdad podemos dirigir: nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras actitudes. Y Marco Aurelio lo dejó escrito con absoluta claridad, cuando dijo que si algo externo te molesta, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello, y cuando empiezas a comprender esto, cambia tu manera de ver la vida, porque ya no te desgastas en querer controlar a las personas ni los eventos, sino que vuelves tu mirada hacia adentro, y trabajas en gobernar tu mente, que es tu verdadero reino. Y quiero que esta noche, mientras te acomodas para dormir, te repitas: yo no controlo lo que sucede fuera, controlo cómo respondo dentro, y con esa frase sencilla sentirás que tu descanso se vuelve más ligero, porque dejas de cargar con la ilusión imposible de querer dominar el universo. El segundo principio fundamental es la virtud, porque para los estoicos no existía nada más valioso que vivir con virtud, y no la entendían como un concepto religioso o moralista, sino como la excelencia de carácter, como la práctica diaria de 4 pilares: la sabiduría para distinguir lo correcto de lo incorrecto, la justicia para actuar con equidad hacia los demás, la templanza para no dejarse arrastrar por los excesos, y el coraje para enfrentar los miedos y dificultades. Y si piensas en tu día, verás que siempre hay oportunidades de practicar cada uno. Cuando alguien te provoca y decides mantener la calma, practicas templanza. Cuando eliges decir la verdad, aunque sea incómoda, practicas coraje. Cuando ayudas a alguien, aunque no te beneficie, practicas justicia. Y cuando reflexionas sobre tus errores, en vez de ignorarlos, practicas sabiduría. Y cada vez que cultivas estas virtudes, tu vida se vuelve más sólida, tu mente más clara y tu corazón más tranquilo. Y cuando cada noche revisas en silencio si has vivido con virtud, tu conciencia se aquieta y el sueño llega más fácil, porque nada es más liviano que irse a dormir sabiendo que actuaste lo mejor que podías. El tercer principio estoico que deberías grabar en tu corazón es la fugacidad del tiempo, porque el gran error de los seres humanos es vivir como si fuéramos eternos, posponiendo lo importante, aplazando conversaciones, dejando sueños para mañana, cuando lo único que en verdad poseemos es el momento presente. Y Séneca lo repetía con fuerza: la vida no es corta, la desperdiciamos, y esa frase nos golpea, porque nos hace ver que no son los años los que nos faltan, sino la conciencia con la que usamos los días. Y por eso muchos estoicos practicaban el memento mori, recordar la muerte, no para vivir con miedo, sino para vivir con urgencia y gratitud, para valorar lo cotidiano, para besar con más intención, para trabajar con más foco, para perdonar con más rapidez. Y quiero que mientras escuchas estas palabras, imagines que este día que viviste fue un regalo irrepetible, y que mañana no está asegurado, y que por eso mismo deberías vivir cada instante como si fuera el último. Y si esta idea despierta algo en ti, no olvides apoyar este video con un like y suscribirte, porque lo que viene puede marcar aún más tu forma de vivir y de aprovechar el tiempo.
Otra verdad poderosa que enseña el estoicismo es que la libertad no depende de las circunstancias externas, sino de tu capacidad de gobernarte a ti mismo, porque como decía Epicteto, nadie es libre hasta que aprende a dominarse, y piensa en esto, puedes ser rico y estar encadenado a tus miedos, puedes ser famoso y ser esclavo de la opinión ajena, puedes tener éxito y ser prisionero de tus deseos, pero cuando aprendes a controlar tus pasiones, tus impulsos y tus pensamientos, entonces nadie puede encadenarte, y eso es la verdadera libertad, y aunque al principio puede parecer un trabajo duro, en realidad se trata de pequeñas elecciones que haces cada día: la elección de no reaccionar con ira, la elección de no ceder al exceso, la elección de no compararte con otros, y poco a poco, cada decisión va fortaleciendo tu carácter hasta que un día te das cuenta de que eres dueño de ti mismo, y entonces la paz se vuelve tu compañera constante, y la noche, tu refugio seguro. Los estoicos también nos enseñan a ver los obstáculos de otra manera, porque mientras la mayoría de la gente se hunde ante las dificultades, ellos entendían que cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Y Marco Aurelio lo escribió en una de sus meditaciones más célebres: la acción impedida avanza la acción, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino, y si lo piensas, cada problema que has tenido en la vida te ha dado la oportunidad de desarrollar una virtud que antes no tenías. El dolor te enseñó paciencia, la pérdida te enseñó fortaleza, el fracaso te enseñó humildad, y aunque en el momento duele, después agradeces porque entiendes que sin esas pruebas no serías quien eres hoy. Así que la próxima vez que te encuentres con un obstáculo, recuerda que no está ahí para destruirte, sino para formarte, y si te vas a dormir con esa visión, tu descanso será más sereno porque sabrás que cada problema es también un maestro disfrazado. Otro principio clave es vivir en armonía con la naturaleza, y esto no se refiere solo al medio ambiente, aunque también es importante, sino a aceptar que todo en la vida tiene un orden, un ritmo y un ciclo, que así como el día da paso a la noche, también la alegría da paso al dolor, que así como todo nace, también todo muere, y que nuestra tarea no es resistir esos ciclos, sino aprender a fluir con ellos, y cuando dejas de luchar contra lo inevitable, descubres una paz inmensa porque aceptas que lo que llega tenía que llegar, y lo que se va tenía que irse, y tu única tarea es vivir cada etapa con presencia y gratitud. Los estoicos también hablaban de la importancia de entrenar la mente cada día, porque no basta con entender las ideas, hay que practicarlas, repetirlas, recordarlas como quien entrena un músculo, y por eso Marco Aurelio escribía sus meditaciones cada noche, no para publicar un libro, sino para recordarse a sí mismo lo que debía vivir, y tú también puedes hacerlo escribiendo unas pocas líneas antes de dormir, preguntándote: ¿qué hice bien hoy? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué puedo mejorar mañana? Y ese pequeño ejercicio actúa como un espejo que pule tu carácter y te permite dormir con más claridad mental. Otro principio vital es que nada externo garantiza la felicidad, porque solemos pensar que cuando tengamos cierto dinero, cierta pareja, cierto reconocimiento, entonces seremos felices, pero los estoicos desmontan esa ilusión, recordándonos que la felicidad no depende de lo que pasa fuera, sino de lo que cultivamos dentro, y por eso había esclavos como Epicteto que vivían con más paz que emperadores, porque entendían que la felicidad no se compra, se entrena, y cuando logras sentir gratitud en lo simple, calma en medio del ruido y satisfacción en actuar con virtud, descubres que la verdadera riqueza ya está en ti, y esa riqueza no te la puede quitar nadie. Quiero que mientras estas ideas fluyen en tu mente te des cuenta de que todas convergen en un mismo punto: la tranquilidad del alma, porque al final de cuentas lo que todos buscamos es dormir en paz, despertar con calma y vivir con sentido, y el estoicismo es una brújula que te lleva hacia eso, no con promesas vacías, sino con principios probados por el tiempo. Y si esta reflexión te está acompañando en tu noche, regálame un me gusta y suscríbete, porque juntos podemos seguir explorando más verdades que te ayudarán no solo a dormir mejor, sino a vivir mejor. La segunda parte de este viaje hacia las verdades estoicas comienza con una idea que puede parecer dura, pero que es liberadora: el sufrimiento no proviene de las cosas en sí, sino de la manera en que las interpretamos, y aunque esta enseñanza ya la vimos antes,
Ahora la vamos a profundizar, porque cada emoción negativa que sentimos nace de un juicio que hacemos, y ese juicio es moldeable, lo podemos cuestionar, transformar o incluso desechar, y Epicteto insistía en esto con absoluta claridad. Decía que no son los hechos los que nos hieren, sino las opiniones que formamos sobre los hechos, y cuando comprendes esa verdad dejas de ser una víctima del mundo exterior, y te conviertes en el guardián de tu propio interior, y quiero que pienses en la última vez que te enojaste, quizá porque alguien te habló con dureza, y observa cómo no fueron sus palabras las que te hirieron, sino el significado que les diste, porque alguien más pudo haber escuchado lo mismo y no haberse alterado. Y ese ejemplo tan simple muestra el poder que tienes sobre tu mente, porque puedes elegir qué historia contarte en cada situación y cada historia que eliges refuerza o debilita tu paz. Así que esta noche antes de dormir reflexiona sobre qué juicios estás cargando que no te sirven y cuáles deberías reemplazar. Y si esta idea está resonando contigo, aprovecha para darle me gusta a este video y suscribirte, porque lo que sigue puede darte aún más claridad para transformar tu vida desde dentro. Otra verdad profunda del estoicismo es que la adversidad no es un enemigo, es un maestro disfrazado, y esto lo entendía muy bien Marco Aurelio, cuando escribió que lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino, y aunque al principio cuesta aceptar esta visión, si miras hacia atrás verás que todo lo que te hizo más fuerte vino de un desafío, que cada caída fue un entrenamiento disfrazado, que cada pérdida fue una lección para apreciar lo que aún tienes, y los estoicos no buscaban el dolor pero tampoco huían de él porque sabían que era parte inevitable de la vida, y que la actitud correcta no es resistirse, sino aprender de cada golpe, y es curioso porque en nuestra sociedad moderna tendemos a evitar cualquier incomodidad, queremos caminos fáciles, recompensas rápidas, entretenimiento constante, y sin embargo cuanto más evitamos el dolor más frágiles nos volvemos, mientras que al enfrentarlo con serenidad, al aceptarlo como parte de la naturaleza, nos templamos como el hierro en el fuego. Y si haces de esta visión un hábito mental, descubrirás que no hay obstáculo que no pueda convertirse en oportunidad, y que incluso la noche más oscura puede enseñarte a valorar la luz. Otro principio esencial es el de la dicotomía del control, y aunque ya lo mencionamos ahora quiero que lo lleves a un nivel más profundo, porque no solo se trata de saber lo que controlas y lo que no, sino de vivir en coherencia con ello, porque ¿de qué sirve repetir que no controlas las opiniones de otros si luego sufres porque alguien no te aprueba? ¿De qué sirve decir que el clima está fuera de tus manos si te amargas cada vez que llueve? Y la clave está en hacer de esta dicotomía un filtro permanente en tu mente, de modo que cada vez que algo suceda te preguntes, ¿esto está en mis manos o no? Y si la respuesta es no, suéltalo sin resistencia, y si la respuesta es sí, actúa con toda tu energía, y este sencillo ejercicio repetido a diario puede darte más paz que cualquier posesión, porque pone cada cosa en su lugar, y evita que malgastes tu fuerza en batallas imposibles, y mientras esta idea se asienta en tu mente, recuerda que si te está ayudando, puedes apoyar este video con un like y suscribirte, porque así podrás seguir nutriendo tu alma con más reflexiones estoicas que te darán calma en la tormenta. Otra verdad estoica es que la vida es breve, y por eso cada momento debe vivirse con presencia, y aquí aparece de nuevo el memento mori, el recordatorio de la muerte, pero no como una obsesión macabra, sino como un estímulo para no desperdiciar el tiempo, porque piensa en cuántas horas del día pasamos distraídos, preocupados por cosas sin importancia, atrapados en discusiones banales o en la trampa infinita de compararnos con otros. Y mientras tanto la vida se escapa como agua entre los dedos, y los estoicos decían que el mayor error del ser humano es vivir como si nunca fuera a morir, y la verdad es que cada día que termina es un día menos en nuestra cuenta, y lejos de ser motivo de angustia, esto debería ser un llamado a la gratitud, porque cada instante que tenemos es un regalo que mañana podría no repetirse, y por eso cada conversación, cada mirada, cada gesto de amor debería vivirse como si fuera el último. Porque puede que lo sea, y si adoptas esa mentalidad, tu vida no se volverá más triste, se volverá más intensa, más real y más plena. Otro principio fundamental es la indiferencia hacia lo externo, que no significa frialdad ni apatía, sino entender que las cosas externas no determinan tu valor ni tu felicidad,
porque puedes perder riquezas, y seguir siendo digno, puedes perder reconocimiento, y seguir siendo íntegro, puedes perder salud, y seguir siendo sabio. Y Epicteto lo decía con una claridad implacable: si quieres ser invencible, no pongas tu felicidad en nada que dependa de otro, y esto nos confronta con la manera en que solemos vivir, porque depositamos nuestra paz en lo frágil, en lo que cambia, en lo que no está en nuestras manos, y por eso sufrimos. Pero cuando decides poner tu felicidad en tu virtud, en tu carácter, en tu forma de responder, entonces nada externo puede derrumbarte, porque lo esencial siempre está contigo. Y si te vas a dormir con esta idea, mañana despertarás con más fuerza para enfrentar lo que venga, porque sabrás que tu fortaleza no depende de lo que posees, sino de lo que eres. Los estoicos también nos hablaban de la disciplina de los deseos, porque mucho de nuestro sufrimiento nace de querer más de lo que necesitamos, de desear lo que otros tienen, de pensar que la felicidad está en lo próximo, en lo que aún no hemos alcanzado. Y sin embargo el estoicismo nos invita a la templanza, a preguntarnos si lo que deseamos es realmente necesario, si nos acerca a la virtud o si solo es un capricho del ego. Y esta reflexión es poderosa porque nos libera de la esclavitud del consumismo, de la comparación y de la insatisfacción constante, porque cuando aprendes a querer menos disfrutas más, cuando agradeces lo que ya tienes, descubres que en realidad no te falta nada, y esa es una de las llaves de la paz interior. Otro principio que vale la pena recordar es la preparación para la adversidad, porque los estoicos practicaban la premeditatio malorum, que consistía en imaginar los posibles males que podían ocurrir, no para obsesionarse ni vivir con miedo, sino para entrenar la mente a no sorprenderse ni quebrarse cuando llegaran. Y piensa en esto: si cada mañana te dices a ti mismo que hoy quizá te encontrarás con gente grosera, con obstáculos, con noticias malas, entonces cuando esas cosas suceden ya no te alteran tanto, porque estabas preparado, y lejos de amargarte. Esta práctica te da resiliencia, porque lo esperabas y lo aceptas como parte de la naturaleza de la vida. Y quiero que esta noche, mientras te acomodas en la cama, reflexiones sobre esto. No hay nada que pueda ocurrir mañana que el alma humana no haya soportado antes, y tú tienes dentro de ti la fuerza para resistirlo también. Y mientras todas estas ideas flotan en tu mente, observa cómo el hilo conductor de todas ellas es el mismo: aprender a vivir en paz contigo mismo, independientemente de lo que ocurra fuera. Y esa es la esencia del estoicismo: no prometerte una vida sin dolor, sino darte herramientas para que el dolor no destruya tu alma; no prometerte una vida sin problemas, sino enseñarte a convertir los problemas en maestros; no prometerte una vida eterna, sino animarte a vivir intensamente la vida breve que tienes. Y si esta visión te está inspirando, no olvides darle me gusta a este video, y suscribirte, porque en la siguiente parte exploraremos cómo estas verdades se aplican directamente a las emociones, los deseos y las pérdidas, para que no solo duermas en paz, sino que despiertes con una nueva claridad. La tercera parte de este camino estoico nos lleva a uno de los terrenos más delicados y a la vez más transformadores: la gestión de nuestras emociones, porque si lo piensas bien, gran parte de la vida no está marcada por los hechos, sino por cómo nos sentimos ante esos hechos. Y aunque muchas filosofías o corrientes modernas intentan enseñarnos a suprimir o negar emociones, el estoicismo no busca apagarlas, sino comprenderlas, redirigirlas y convertirlas en aliadas en lugar de enemigas. Y esa diferencia es fundamental, porque significa que no se trata de vivir como una roca insensible, sino de vivir como un navegante que sabe que no puede detener el viento, pero sí puede orientar las velas. Y la primera emoción que los estoicos nos invitan a examinar es la ira, porque la ira es como un fuego que consume al que la siente más que al que la recibe. Y Séneca dedicó páginas enteras a advertir sobre su destructiva fuerza, recordándonos que la ira es temporal locura, y basta con recordar cuántas veces dijimos o hicimos algo enojados que luego nos arrepintió para entenderlo. Y los estoicos proponían técnicas concretas: retrasar la respuesta, respirar, recordar que los demás actúan desde su ignorancia o desde sus propias cadenas, y que en realidad no nos hieren a nosotros, sino que muestran su propia debilidad. Y cuando adoptas esta visión, la ira pierde fuerza, porque ya no ves al otro como un enemigo,
sino como alguien que todavía no se conoce a sí mismo. Y esa compasión no significa justificar lo injusto, significa no entregarle tu paz a la reacción impulsiva, y quiero que mientras piensas en esto te digas, cada vez que controlo mi ira me hago más libre, y si esta idea te resulta poderosa, no olvides darle un like a este video y suscribirte, porque en lo que sigue descubrirás aún más herramientas para gobernar las emociones que tantas veces nos roban la paz. Otra emoción central es el miedo, y aquí el estoicismo brilla con una claridad increíble, porque los miedos son como sombras que parecen gigantes cuando están lejos, pero que se encogen cuando las miramos de cerca, y la mayoría de las cosas que tememos nunca llegan a suceder, y aún así nos paralizan, nos roban energía, nos impiden actuar, y Epicteto decía que no son las cosas las que nos asustan, sino la opinión que tenemos de ellas, y si lo piensas bien, es verdad porque no es la enfermedad lo que te aterra, sino la idea de lo que puede significar, no es la pobreza, lo que temes, sino la historia que tu mente inventa sobre ella, y los estoicos practicaban imaginar los peores escenarios no para deprimirse, sino para quitarle al miedo su poder, porque cuando ya te has imaginado lo peor, y lo aceptas como una posibilidad de la naturaleza, entonces todo lo que venga después parece más ligero, y eso es lo que se llama la premeditación de los males, una técnica mental que fortalece el alma, porque hace que nada te tome por sorpresa. Y quiero que esta noche mientras te acomodas en la cama reflexiones. ¿Qué pasaría si mañana pierdo lo que hoy tengo? ¿Qué pasaría si me enfrento a aquello que más temo? Y en lugar de huir de esas preguntas, míralas con calma, porque cuanto más las enfrentas, más pequeño se hace el miedo, hasta que un día te das cuenta de que ya no gobierna tu vida. También está la tristeza, esa emoción que muchos intentamos evitar pero que inevitablemente llega, porque todos hemos sentido pérdidas, todos hemos enfrentado despedidas, todos hemos sentido la ausencia de alguien o algo que nos era querido, y aquí los estoicos nos ofrecen un bálsamo, recordándonos que todo lo que tenemos es prestado por la naturaleza, que nada es realmente nuestro, ni siquiera nuestro cuerpo, ni siquiera nuestro aliento, y que por lo tanto no debemos apegarnos con desesperación a lo que tarde o temprano regresará al ciclo de la vida. Y aunque al principio esta idea puede sonar fría, en realidad es profundamente liberadora porque nos permite amar sin cadenas, disfrutar sin miedo, valorar sin obsesión, porque sabemos que cada momento es único y que nada nos pertenece para siempre. Y Marco Aurelio lo decía con palabras serenas: cuando beses a tu hijo, recuerda que es mortal, no para que lo ames menos, sino para que lo ames con más intensidad, y lo mismo vale para tus padres, tus amigos, tu pareja, tus bienes, porque todo lo que amas está destinado a desaparecer, y lejos de ser una condena, es una invitación a no dar nada por sentado, a agradecer más, a vivir con más presencia. Y si esta reflexión está tocando tu corazón, apoya este video con un like y suscríbete, porque así seguiremos explorando juntos cómo transformar el dolor en sabiduría. Ahora pensemos en los deseos, porque los deseos son una de las mayores fuentes de sufrimiento, y no porque desear sea malo, sino porque cuando convertimos cada deseo en una necesidad nos volvemos esclavos, y los estoicos decían que la riqueza verdadera no consiste en tener mucho, sino en necesitar poco, porque quien necesita poco es invencible, y si lo piensas, cada vez que logras disfrutar de lo que ya tienes sin estar obsesionado con lo que falta, experimentas una libertad inmensa, porque ya no estás atado a conseguir lo siguiente, ya no vives con la sensación de carencia, sino con la certeza de abundancia, y esto no significa no tener metas, significa que tus metas no te roban la paz, que tu felicidad no se pospone a un futuro incierto, sino que florece en el presente. Y eso es algo que podemos practicar todos los días, preguntándonos si realmente necesitamos lo que deseamos, y recordando que lo simple suele darnos más satisfacción que lo complejo. Otra emoción que debemos aprender a gobernar es la envidia, porque la envidia es el veneno silencioso que corroe la alegría, y sin embargo, es tan común en nuestra sociedad donde constantemente nos comparamos con lo que otros tienen, con lo que otros muestran, y olvidamos que cada vida tiene
sus propias cargas y sus propias pruebas, y Marco Aurelio aconsejaba mirar hacia quienes tienen menos y agradecer en lugar de mirar siempre hacia quienes tienen más y resentirse. Porque la envidia nunca se sacia, siempre habrá alguien más joven, más rico, más talentoso, pero cuando entiendes que tu valor no depende de comparaciones externas, sino de tu virtud, entonces la envidia pierde todo su poder, y puedes alegrarte genuinamente por los logros de otros, sin que eso opaque los tuyos, y eso es una de las claves de la tranquilidad interior. Los estoicos también hablaban de la importancia de aceptar el destino, lo que ellos llamaban amor fati, amar lo que ocurre, no como resignación pasiva, sino como afirmación activa de la vida, porque resistirse a lo que ya es solo genera sufrimiento, mientras que aceptar lo inevitable nos da paz. Y piensa en esto, el universo sigue su curso con o sin nosotros, los acontecimientos suceden con nuestra aprobación o sin ella, así que, ¿qué sentido tiene luchar contra lo que no puede cambiarse? La verdadera fuerza está en fluir con el río de la vida, en remar donde podemos, pero también en dejar que la corriente nos lleve donde debe llevarnos, y cuando abrazas esa actitud, cada acontecimiento deja de ser un enemigo, y se convierte en parte de un plan más amplio, que quizás no entiendas aún pero que puedes aceptar con serenidad. Y mientras estas ideas recorren tu mente, nota cómo el estoicismo no elimina las emociones, sino que les da un marco, una guía, un equilibrio, porque sentirás miedo, tristeza, ira, deseo y envidia, pero no serás esclavo de ellas, las observarás como quien observa nubes pasar en el cielo sin apegarte, sin resistirte, con la calma de saber que nada de eso define tu esencia, y ese simple cambio de perspectiva puede transformar radicalmente tu vida, porque ya no eres un barco a la deriva, sino un capitán consciente de su rumbo. Y si esta reflexión te ha acompañado hasta aquí, te invito a apoyar este video con un like y suscribirte, porque en la cuarta parte vamos a llevar todo esto a la práctica concreta de la vida moderna, para que no solo reflexiones antes de dormir, sino que despiertes con herramientas claras para actuar con sabiduría, virtud y paz en tu día a día. La cuarta parte de este viaje estoico nos lleva a lo más importante: cómo aplicar estas verdades en la vida moderna, porque de nada sirve conocer frases de Marco Aurelio o Séneca si luego no se reflejan en lo que haces cada día, y lo hermoso del estoicismo es que no exige condiciones especiales, no necesitas vivir en un templo ni retirarte del mundo, ni tener una vida perfecta, porque esta filosofía fue practicada tanto por emperadores rodeados de poder, como por esclavos sin ninguna posesión. Y eso nos recuerda que no importa dónde estés, siempre puedes aplicar el estoicismo, y la primera manera de hacerlo es empezar tus días con intención, porque así como muchos revisamos el teléfono apenas despertamos, los estoicos recomendaban revisar el alma, preguntarse, ¿qué tipo de día quiero tener? ¿Cómo quiero responder a las dificultades? ¿Qué clase de persona quiero ser hoy? Y Marco Aurelio se decía cada mañana que seguramente se encontraría con personas groseras, egoístas o ignorantes, pero que aún así debía actuar con virtud, y si él, siendo emperador, se preparaba mentalmente para lo inevitable, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros? Así que un ejercicio práctico que puedes hacer es dedicar 2 minutos antes de levantarte a visualizar tu día, anticipando que habrá obstáculos pero comprometiéndote a responder con calma, y verás cómo tu mente empieza a ganar terreno frente a los impulsos. Y si esta idea te parece útil, apóyala con un like y suscríbete, porque significa que estás entrenando tu carácter como lo hicieron los grandes sabios. Otra práctica sencilla es la del diario, que puede sonar trivial, pero que en realidad es una herramienta poderosísima para cultivar la reflexión, porque escribir aunque sea unas pocas líneas cada noche, te obliga a detenerte, a mirarte, a evaluarte, y Marco Aurelio no escribió sus meditaciones para publicarlas, sino para hablar consigo mismo, para recordarse sus principios, y tú puedes hacer lo mismo, sin preocuparte por la forma, solo preguntándote, ¿qué hice bien hoy? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué aprendí de este día? Y ese ejercicio te permite cerrar cada jornada con claridad, sin dejar pensamientos sueltos que luego te quitan el sueño, y poco a poco se convierte en una costumbre que pule tu carácter, porque cada día es una oportunidad de ensayo, y cada noche es una oportunidad de corrección.
Otro aspecto fundamental para vivir el estoicismo hoy es la forma en que usamos la tecnología, porque aunque los sabios antiguos no tuvieron que lidiar con redes sociales ni notificaciones constantes, su filosofía sigue siendo vigente porque el exceso de estímulos nos distrae, nos hace vivir comparándonos, nos llena de deseos artificiales. Y aquí la templanza cobra un valor enorme porque se trata de recordar que la tecnología es una herramienta, no un amo, y que podemos usarla para crecer, aprender y conectar, pero que también podemos envenenarnos con ella si no ponemos límites, y la actitud estoica sería preguntarte antes de consumir algo: ¿esto me acerca a la virtud? ¿Esto me da paz o me la roba? Y si la respuesta es negativa, entonces la disciplina está en apagar, en dejarlo a un lado, en priorizar lo que realmente importa, y créeme, practicar esa templanza en un mundo de exceso es una de las mayores formas de libertad que puedes conquistar hoy. Otro punto donde el estoicismo es tremendamente práctico es en el trabajo, porque en el entorno laboral constantemente nos enfrentamos a estrés, expectativas, injusticias, comparaciones, y es ahí donde la dicotomía del control brilla con fuerza, porque muchas veces sufrimos por decisiones de jefes, clientes o compañeros que están fuera de nuestras manos, y sin embargo, desgastamos nuestra energía deseando que fueran diferentes, cuando lo que sí depende de nosotros es nuestra actitud, nuestra disciplina, nuestra excelencia en el esfuerzo, y cuando cambias ese enfoque, dejas de sentirte una víctima del sistema y te conviertes en un protagonista de tu vida. Y eso no solo te da paz, sino que paradójicamente te hace más valorado, porque la gente respeta a quien actúa con serenidad, incluso en medio de la presión. También podemos aplicar el estoicismo en nuestras relaciones, porque muchas veces esperamos que los demás nos den lo que nosotros mismos no nos damos: respeto, amor, comprensión, y los estoicos decían que no puedes controlar cómo actúan los otros, pero sí puedes controlar cómo actúas tú, y cuando te enfocas en ser tú la persona justa, honesta y compasiva, en lugar de exigir que el otro cambie, tu mundo se transforma, porque las relaciones se vuelven menos una batalla de expectativas y más una oportunidad de practicar la virtud, y aunque no siempre obtengas reciprocidad, sí obtendrás paz, porque sabrás que hiciste tu parte. Otra manera de vivir el estoicismo hoy es cultivar momentos de silencio, porque en un mundo ruidoso y acelerado, olvidamos la importancia de detenernos, de escuchar nuestra respiración, de observar nuestros pensamientos sin reaccionar. Y aunque los estoicos no hablaban de meditación en el sentido oriental, sí practicaban la contemplación, la reflexión profunda. Y hoy podemos hacerlo dedicando unos minutos al día a estar en silencio, sin pantalla, sin ruido, solo contigo, y verás cómo ese simple acto se convierte en una medicina contra la ansiedad, porque te devuelve a ti mismo. Y si esta idea resuena contigo, dale like a este video, y suscríbete, porque así podremos seguir compartiendo juntos más prácticas que calman el alma. El estoicismo también puede aplicarse en la manera en que consumimos, porque vivimos en una sociedad que nos bombardea con la idea de que necesitamos más para ser felices. Pero Séneca decía que la riqueza no está en acumular, sino en necesitar menos, y aplicar estoicismo en lo cotidiano puede ser tan simple como preguntarte antes de comprar algo: ¿realmente lo necesito? ¿Esto añade valor a mi vida o solo es un deseo pasajero? Y esa pequeña pausa puede ahorrarte no solo dinero, sino también ansiedad, porque muchas veces compramos cosas esperando llenar vacíos que solo la virtud puede llenar, y al final descubrimos que lo que de verdad necesitamos cabe en muy poco. También podemos aplicar el estoicismo en nuestra salud, porque aunque no podemos evitar enfermar o envejecer, sí podemos cuidar nuestro cuerpo con disciplina, con templanza, sin excesos, entendiendo que la salud no es eterna, pero que mientras la tengamos, es nuestra responsabilidad cultivarla, porque es el vehículo con el que vivimos. Y aquí entra también la aceptación estoica. Habrá días de dolor, habrá limitaciones, habrá pérdidas, y en lugar de maldecirlas podemos verlas como parte natural de la existencia, porque nada en la naturaleza se queda igual, todo cambia, todo se transforma, y resistirse solo genera sufrimiento. Otro terreno fundamental es la educación de la mente, porque el mundo moderno nos llena de información pero no necesariamente de sabiduría, y el estoicismo nos recuerda que la verdadera sabiduría no consiste en saber mucho, sino en vivir bien lo que sabemos, y aplicar esto hoy significa ser selectivos,
con lo que consumimos elegir lecturas, conversaciones y contenidos que fortalezcan nuestra virtud, en lugar de dejarnos arrastrar por lo trivial, porque cada cosa que entra en tu mente moldea tu carácter, y si quieres un alma fuerte, alimenta tu mente con lo que eleva, no con lo que degrada. Y al final la aplicación más práctica del estoicismo es aprender a vivir el presente, porque nuestra mente constantemente se va al pasado que ya no existe, o al futuro que todavía no llega, y nos olvidamos de que el único momento que realmente tenemos es este. Y Marco Aurelio lo decía sin rodeos: limita tu vida al momento presente, porque todo lo demás es ilusión. Y cuando logras concentrar tu atención en el ahora, desaparece gran parte de la ansiedad, porque ya no estás cargando con lo que fue ni con lo que puede ser, solo estás aquí respirando, viviendo, agradeciendo, y esa es la verdadera práctica estoica: no dejar que tu mente se escape, sino traerla de vuelta al instante en el que la vida realmente ocurre. Y mientras reflexionas sobre todo esto, antes de dormir, quiero que entiendas algo: el estoicismo no promete quitarte los problemas, promete darte la fortaleza para enfrentarlos; no promete quitarte el dolor, promete que el dolor no gobernará tu alma; no promete darte más tiempo, promete que aprovecharás mejor el que tienes. Y esa es la mayor victoria que puede alcanzar un ser humano, porque no hay nada más valioso que vivir en paz con uno mismo. Y si has llegado hasta aquí, es porque en tu interior resuena esa búsqueda, y quiero que sepas que esa búsqueda no termina nunca, porque el camino de la virtud es infinito, pero cada paso que das te acerca más a la tranquilidad que deseas. Así que mientras cierras los ojos esta noche, repítete: controlo mi mente, acepto mi destino, vivo con virtud, y confío en que pase lo que pase, siempre tendré dentro de mí la fuerza para afrontarlo. Y si estas palabras han tocado tu corazón, apóyalas con un like y suscríbete, porque juntos podemos seguir explorando no solo estas verdades estoicas, sino todas las herramientas que pueden ayudarte a vivir y dormir con un alma en calma.